texto, Filipenses capítulo 2, los versículos 14 al 18. Vamos a darle lectura a este pasaje para comenzar nuestro tiempo de exposición bíblica en esta mañana. Filipenses capítulo 2, versos 14 al 18. Le invito a aquel que pueda me acompañe de pie para darle lectura al texto. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18, dice así la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por la reunión de tu iglesia. Gracias porque es un milagro, Señor, el estar juntos hoy. Es un milagro que tú haces, Señor, al transformar pecadores, salvarlos para tu gloria, Señor, y juntarlos luego para adorar tu nombre. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti, que tú has abierto nuestros ojos, somos un milagro, Señor, porque estábamos muertos. No teníamos esperanza, no teníamos salida, solución para nuestra vida. Pero tú llegaste a nuestra vida y nos salvaste, Señor. En esta hora te pedimos que abran nuestros ojos a tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros hoy. Son diversas, son muchas las pruebas, los problemas que estamos pasando. Señor, pero tu palabra es la misma y tu palabra es suficiente. Te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables a nuestros corazones y nuestras almas hoy. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Nuestro tema para esta mañana, o el título del sermón para esta mañana, es de la murmuración al gozo. De la murmuración al gozo. ¿Cómo nos movemos de un sitio a otro? ¿Cómo nos movemos de dos polos tan opuestos? Es lo que nos va a estar hablando el apóstol Pablo en esta mañana, basado en Filipenses capítulo 2. Quiero hacer un recordatorio, mi hermano. Ya estamos más o menos a mitad de la carta de Pablo a los Filipenses. Todos los sermones están grabados. Así que si usted desea ver algunos, si usted no ha estado y quiere seguir la serie de predicaciones verso a verso del libro de Filipenses, puede ir a verlos en la página de la iglesia. Están allí para que usted los pueda estudiar, repasar y ver cómo Pablo ha traído un argumento, cómo Pablo ha estado enseñando algunas cosas a esta amada iglesia. Recuerden que Pablo está preso y está escribiendo desde la cárcel una carta dándole gracias a Dios porque él escuchó que la obra que Dios había comenzado en la iglesia de Filipo, Dios estaba haciendo algo allí y Pablo estaba muy gozoso por eso. Esta carta, lo hemos dicho muchas veces ya, se llama la carta del gozo, porque es la carta donde Pablo más habla de este tema, estando él en una cárcel. Así que queremos comenzar esta mañana, el sermón de hoy, haciéndonos una pregunta de reflexión. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos en un día dado? Ponte a pensar, un ejercicio mental. ¿Cuántas veces nos quejamos al día? Imagínense que tuviéramos un quejímetro, algún dispositivo, para poder identificar y al final del día te dice, oye, te quejaste por algo 225 veces o algo parecido. Imagínense por un momento, ¿cuántas veces usted se queja al día? Por cosas banales que no tienen mucho sentido, por cosas que son mayores, pero en términos generales, ¿cuántas veces te quejas o murmuras en un día? Hay gente, usted sabe, que se queja porque sí, porque no, y por si acaso, como dicen. O sea, por todo se está quejando o se está murmurando. De hecho, los niños comienzan desde muy pequeño a aprender eso. Mi hijo va para 3 años,
está aprendiendo a argumentar. Y es algo nuevo para nosotros. El aprender a argumentar significa que cuando le damos una encomienda, o le decimos que vaya al cuarto, o que lo recoja, o que haga algo, hay una queja. Esa queja a veces se ve reflejada en estas palabras. Yo le digo algo, o los abuelos, o la mamá, y él dice, es que esa frase es su frase favorita en esta etapa de su vida. No importa lo que yo le diga, es que hay algo, él está aprendiendo a argumentar. Pero lo mandamos a recorrer cuarto y hay algo, una queja en su mente. Y desde muy pequeños nos vamos formando. Y quizás hacemos lo que se nos mandó a hacer, pero lo hacemos con queja. O lo hacemos con murmuración. Incluso la murmuración no la hacemos pública a veces, pero por dentro estamos murmurando y quejándonos. Pregúntese cuántas veces usted se queja al día. El apóstol Pablo ha venido trayendo este sermón o esta carta, especialmente en el capítulo 2, y la ha estado construyendo de una manera particular. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, comenzó a hablarnos acerca de la importancia de mantenernos unidos, la importancia de ser uno en Cristo. Así comenzó este capítulo 2. Pablo le dice a la iglesia, sean uno en Cristo. Pero Pablo también le da la fórmula, le dice, la única manera en que ustedes pueden ser uno en Cristo es siendo humildes. ¿Recuerdan los primeros versos? Versos 3 y 4 del capítulo 2, que Pablo decía, oye, no se consideren superiores a otros. Al contrario, sirvan a otros. Siempre tengan ese carácter de humildad en sus vidas. Luego, ahí mismo en el capítulo 2, Pablo presenta el modelo más grande de humildad que ha conocido la historia. Pablo presenta a Cristo. Y Pablo dice, miren a Cristo. Si alguien se está quejando porque no quiere humillarse, porque no quiere servirle al otro, miren a Jesús. Aquel que siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte más cruel, hasta la muerte más humillante. Así que Pablo había presentado el modelo de Jesús. Y luego lo último que vimos de Filipenses capítulo 2, antes de hoy, fue el domingo pasado, veíamos cómo Pablo en los versículos 12 y 13 hablaba de una responsabilidad dependiente. O sea, el apóstol Pablo comenzaba ese versículo 12 diciéndole a la iglesia, ocúpense en su salvación. O sea, ocúpense en su crecimiento espiritual. De hecho, para hacer la pregunta una vez más, la hice muchas veces en el sermón del domingo pasado, pero necesito hacerlo una vez más. Hermano, ¿te estás ocupando en tu salvación? Eso implica si te estás ocupando en crecer en el Señor, te estás ocupando, y esa palabra ocupar, veíamos la semana pasada, implicaba acción, implicaba moverte. ¿Qué tú estás haciendo para crecer en el Señor? Para madurar en la fe. Es un ejercicio en el cual tú estás involucrado. No es por osmosis, no es sentarte ahí y esperar recibir la madurez espiritual. Hay algo que tienes que hacer. Tienes que practicar las disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, tener una vida de devoción a Dios. Pero a la vez, decía el versículo 13 que vimos la semana pasada, que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. O sea, noten el balance. Nosotros somos responsables de ocuparnos en las disciplinas que Dios nos dejó para crecer. Pero ninguno de nosotros puede crecer espiritualmente por sí mismo. Siempre necesitamos esa obra que ya Dios está haciendo en nuestra vida. Esa obra que ese pasaje nos dice, Dios ya está trabajando, Dios está produciendo el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas. Y a la luz de todo eso, de ese repaso que hemos dado brevemente, miren entonces cómo llegamos al versículo 14. Miren conmigo ese versículo 14, cuando el apóstol Pablo comienza diciéndole a la iglesia esta pequeña frase, que es una frase introductoria para lo que vamos a ver después, diciendo, hagan todo sin murmuración y contienda. Así que lo primero que vemos aquí es esta exhortación, este llamado a dejar a un lado la murmuración. La idea de la palabra que aparece ahí es la misma idea de la palabra queja. Por eso preguntamos ahorita cuántas veces nos quejamos al día. Haced todo sin murmuración, sin quejas ni contiendas. Y noten que Pablo, cuando está escribiendo, él va llevando un argumento.
Él no tiene simplemente ideas aisladas. En otras palabras, Él te está diciendo, ¿quieres ser como Jesús? ¿Quieres seguir el modelo de Jesús, de aquel que se entregó por otros, que es el modelo más grande de humildad? Pues tienes que hacer esto. Tienes que ocuparte en tu salvación, crecer espiritualmente, mientras dependes de esa obra que Dios está haciendo en tu vida, pero tienes que vivir de una forma práctica específica. Y Pablo lo dice aquí, verso 14. Hagan todo sin murmuración, sin queja ni contienda. Porque si estoy llamándolos a imitar a Cristo, quiero que sepan, decía Pablo, que Cristo no murmuró, no se quejó y no fue contencioso. Si Pablo el modelo que está presentando es a Jesús, por eso él pone estas declaraciones, estas palabras, hagan todo sin murmuración o sin queja. Mi hermano, y noten que Pablo está usando un término muy universal, hagan todo. Y eso implica todo, que todo lo que hagamos sea sin queja. En nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Que todo lo hagamos sin murmuración ni contienda. De hecho, yo quiero por un momento viajar miles de años atrás y que me acompañen a ver cómo el pueblo de Israel, uno de los problemas más grandes que tuvo como nación, fue precisamente la murmuración contra Dios, la queja contra Dios. Aquí Pablo está diciendo, hagan todo sin quejarse, hagan todo sin murmurar. Y el pueblo de Israel falló en esta encomienda. Yo quiero que me acompañen, vean algunos capítulos, hay muchos más. Haga el ejercicio, vea en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vea cuántas veces el pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, se quejó de esto, se quejó del otro. Simplemente para que usted vea la magnitud de esto, acompáñenme al capítulo 15, 16, 17. Para que vean en sus mentes, tengan esta idea de cómo el mismo pueblo, mi hermano, yo estoy hablando del pueblo que de momento vio cómo Dios hizo unas plagas, la famosa plaga de Egipto, para liberar al pueblo. El pueblo que vio cómo de momento el ejército de Faraón venía detrás, el mar estaba al frente, no tenían salida. Dios le dijo a Moisés que hiciera que el mar se abriera con su vara, y el pueblo vio eso. Este es el pueblo que vio cómo Dios abría el mar para ellos cruzar. Este fue el pueblo que vio las promesas de Dios, el poder de Dios. Y sin embargo, fue un pueblo que murmuró contra Dios en muchas ocasiones y se quejó. Mire conmigo el capítulo 15 de Éxodo, versículos 22 al 25. Capítulo 15 de Éxodo, versículos 22 en adelante, dice: e hizo Moisés que partiese el pueblo de Israel del Mar Rojo. Eso cuando acaban de salir de Egipto. Y salieron al desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Y por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró. Note la palabra ahí. El pueblo se quejó contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y por fin este pueblo pudo beber. Así que miren cómo el pueblo comenzó esta actitud de murmurar contra Dios, de murmurar contra Moisés, de quejarse por las circunstancias que estaban viviendo. Y yo quiero que usted sepa algo. Este pasaje está en el contexto, usted lo puede ver en su Biblia. Haga el ejercicio. Miren lo que hay justo antes de esa queja y esa murmuración. En ese capítulo 15. Ese capítulo 15 completo, ¿sabe qué es? Es una canción. O sea, el pueblo pasó de la alabanza a la queja en segundos. El pueblo pasó de cantar una canción a Dios, una canción hermosa cuando usted la ve en Éxodo 15, una canción que habla del poder de Dios que los sacó de Egipto. Ellos estaban cantándole a Dios, había mucho gozo que se describe en el capítulo 15, había baile, danza, ellos estaban contentos. Pero de momento algo cambió. Las circunstancias se pusieron difíciles, rápido se olvidaron del Dios que les había abierto el mar y comenzaron a quejarse. Pero hermano, la amnesia espiritual es una de las razones por las cuales somos tan quejosos nosotros con Dios.
O sea, cuando nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho. Este pueblo de Israel de momento rápido se olvidó de Dios. Oye, miren lo irónico, yo no sé si ustedes lo ven así. Ellos se están quejando porque no tienen agua. Pero ellos no pueden confiar en este Dios que le acaba de abrir un mar. Literal, Él cogió el mar y lo abrió. Entonces ahora de momento no pueden confiar en que este Dios les pueda proveer agua para ellos, para sobrevivir. Y pasaron de la alabanza a la queja o a la murmuración. Es todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo nos está invitando en el verso 14 esta mañana. Cuando le dijo a la iglesia, hagan todo sin murmuración, sin queja, sin contienda. De hecho, como veremos hoy, Pablo está invitando a la iglesia a que ellos pasen de la queja a la alabanza. Que ellos sustituyan la queja por la alabanza. Pero este pueblo de Israel estaba haciendo lo contrario. Acababan de ver a Dios obrar. Cantaron una canción muy hermosa. Y luego en la próxima escena aparecen quejándose y murmurando contra Dios. Mi hermano, y si usted cree que eso se acabó ahí, no ha visto toda la historia del pueblo de Israel. Usted solamente tiene que pasar la página. Haga el ejercicio conmigo. Vea el capítulo 16 de Éxodo. Los primeros versos. O sea, ellos se quejaron contra Dios y Dios hizo un milagro otra vez y les dio agua. Endulzó las aguas para ellos. Pero la queja no había terminado. La murmuración no había terminado. Dice Éxodo capítulo 16 versículo 1. Partió luego el pueblo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Mire lo que dice el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis acabado, o nos habéis sacado, perdón, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero bueno, miren este pueblo lo que acaba de hacer. Ellos no solamente vieron a Dios obrar grandes milagros, cantaron a Dios, pero luego se quejaron. Dios le hizo un milagro. Pero usted pasa la página y la próxima escena el pueblo otra vez se está quejando. El pueblo otra vez le está diciendo, y yo creo que ustedes noten las palabras, son muy fuertes. Ellos le están diciendo, ojalá que hubiéramos muerto allá. Es más, ellos están acusando a Dios. Mi hermano, la queja al final de cuentas, y es uno de los puntos principales de este sermón, la queja siempre es contra Dios. Cuando usted se queja por algo, cuando usted se queja por las circunstancias de su vida y empieza a murmurar, al final es contra Dios el que ha permitido eso en su vida. Y ellos están quejándose y le dicen a Dios, oye, nos sacaste para matarnos aquí en el desierto. Wow, el Dios que hizo todas las maravillas de Egipto. De momento, esa actitud de queja distorsionó el sentido que ellos tenían de Dios. Mi hermano, cuídese de eso, de la murmuración y la queja. Es más grave de lo que usted cree. Distorsiona su concepto de Dios. Ya usted no entonces empieza a ver a ese Dios que lo cuida, que lo ama y lo protege, como hizo con Israel. Usted empieza a ver a un Dios que ahora no lo cuida a usted, que no lo quiere, que no lo ama. Eso es lo que de momento este pueblo comenzó a ver. Así que ellos se quejaron. ¿Y sabes qué Dios hizo? Porque tenían hambre. Dios les dio maná. Dios les dijo, tranquilo, yo voy a resolver este problema. Y Dios les dio maná. Y Dios le dijo, coman maná durante 6 días. Ese sexto día cojan una doble porción para el día séptimo, donde ese día usted no va a coger maná. O sea, esperen en Dios, esperen en la provisión de Dios. Mi hermano, y este pueblo no lo hizo así, este pueblo desobedeció a Dios. Este pueblo, una vez más, le dio la espalda a Dios, desobedeció lo que Dios le había dicho. Y usted simplemente pase la página, no vaya muy lejos. Pase la página en su Biblia y vea Éxodo 17. Mi hermano, quiero que sepa que esto es una pequeña muestra. Yo estoy dando ejemplos. Usted puede entrar al libro de Éxodo y ver todas las veces que el pueblo murmuró y se quejó contra Dios. Esto es simplemente una pequeña muestra que está corrida ahí. Éxodo 15, 16 y 17. Miren el capítulo 17, los versículos 1 al 4. O sea, se quejaron otra vez. Dios le dio entonces pan. Dios le dio maná.
Y miren lo que hacen ahora. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y mire lo que dice el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Mi hermano, cuenten cuántas veces aparece esa palabra que el pueblo murmuró. Solamente en Éxodo capítulo 15, 16 y 17. El pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés ya estaba desesperado con este pueblo. Mi hermano, yo quiero que sepa algo. Ellos apenas estaban saliendo de Egipto. La aventura no había comenzado. Por eso Moisés le dice esto a Dios: oye, ¿qué yo voy a hacer con este pueblo? Yo tengo que llevarlos a la tierra prometida. Y apenas estamos sacando nuestros polvos de la tierra de Egipto. Y ya ellos están quejándose. Y como se están quejando tanto, no están mirando lo que Dios está haciendo. Otro de los principios importantes del sermón de hoy: cuando usted simplemente se queja y murmura contra Dios, usted ya no ve, usted se ciega a lo que Dios está haciendo en su vida, a cómo Dios está dirigiendo su vida. Así que, mi hermano, es grave lo que está pasando aquí. Este pueblo una y otra vez se está quejando contra Dios. ¿Y usted cree que aquí terminó todo? La queja del pueblo de Israel. Sigue pasando la página. Llega un momento, ya esto no lo vamos a ver, simplemente lo voy a mencionar. Y usted, si quiere, lo lee en su casa esta tarde. Pero usted puede seguir pasando las páginas y llega el libro de Números, capítulo 11. Y usted verá cómo entonces Dios le estaba dando maná al pueblo. ¿Y sabe qué pasó? Dice el pasaje, en Números capítulo 11, que el pueblo se quejó, murmuró contra Dios porque le había dado maná. Y estaban cansados del maná. O sea, miren la queja contra Dios. Primero era porque no teníamos comida, ahora Dios le dio comida y ahora se están quejando de la comida que Dios le dio. Así que este pueblo en Números capítulo 11 se quejan contra de Dios, murmura contra Dios porque estamos cansados del maná. Mi hermano, cuando usted ve el pueblo de Israel, es muy fácil desde 10,000 pies de altura, desde allá arriba de un avión, mirarlos abajo y decir: este pueblo, wow, qué difícil, qué terco. Mi hermano, pero muchas veces tú y yo estamos ahí, con la misma actitud del pueblo de Israel. Estamos orando por un trabajo, Dios nos da un trabajo y empezamos a quejarnos por el trabajo. Lo hacemos a veces. Estamos orando por una petición, Dios contesta esa petición y comenzamos a quejarnos después por la petición que Dios nos contestó, por la cual estuvimos orando mucho tiempo. Esto es una actitud, mi hermano, que tenemos que cuidarnos. Por eso Pablo fue muy claro en el verso 14: hagan todo sin murmuraciones y sin queja, porque Pablo conocía a este pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? La queja y la murmuración, lamentablemente, pero es contagiosa. Tenga cuidado con eso. Porque cuando usted está leyendo los libros del Antiguo Testamento, lee el capítulo 11 de Números y ve este pueblo así, murmurando contra Dios. Pasa la página, ve el capítulo 12 de Números y ¿sabes a quién encuentra allí? Usted encuentra a María y a Aarón, que eran los hermanos de Moisés. ¿Y sabes qué dice Números capítulo 12? Que ellos murmuraron contra Moisés. Que ellos se quejaron contra Moisés. Porque como que toda la gloria se la estaba llevando Moisés. Lean eso. Está en el capítulo 12. Y ellos murmuraron contra él. Se quejaron en contra de él. Eso es contagioso. El pueblo lo hizo. Y de momento los líderes, que se supone que eran los líderes del pueblo, también se estaban quejando. También estaban murmurando. De hecho, esto es a tal punto que llega el mismo apóstol Pablo a decir lo siguiente. Mira lo que el apóstol Pablo dijo, refiriéndose a este pueblo. Por todas estas ocasiones que el pueblo se quejó y murmuró. Miren lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Miren por un momento, 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Miren lo que Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Corinto.
Pablo le dijo, no murmuren como algunos de ellos murmuraron, hablando del pueblo de Israel, y perecieron por el destructor. Así que este pueblo de Israel verdaderamente fue un pueblo que una y otra vez estuvo quejando en contra de Dios, que una y otra vez Dios hacía algo por ellos y ellos se quejaban, ellos murmuraban y una y otra vez se alejaban de Dios. Así que lo primero que está haciendo el apóstol Pablo aquí, en ese versículo 14, volviendo a nuestro texto, Filipenses capítulo 2, verso 14, hagan todo sin murmurar y sin contender. ¿Y por qué específicamente Pablo le está diciendo a este pueblo que ellos, o a la iglesia de Filipo, que ellos se debían caracterizar por una actitud como la de Cristo? ¿Por qué ellos no debían murmurar? ¿Por qué ellos no debían quejarse? ¿Por qué ellos no debían ser contenciosos? Eso es lo que contesta Pablo en los versos 15 al 18. Y miren las razones que da. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia de Filipo, no sean quejosos, no sean murmuradores ni contenciosos. ¿Cuáles son las razones? Están entre los versos 15 al 18. Miren la primera razón que el apóstol Pablo da para que la iglesia no tenga esta actitud de murmuración. Verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En primer lugar, mi hermano, ¿por qué Pablo da esta exhortación de que no tengan esa actitud de murmuración? Para que mostremos, en primer lugar, para que mostremos que somos hijos de Dios. Para que mostremos que tenemos un Padre en los cielos que nos cuida y que nos ama y que nosotros sabemos eso. Mi hermano, porque cuando usted tiene una actitud de queja constante, yo no estoy hablando del que se quejó hoy por alguna razón, pero esa no es su actitud. Estamos hablando de la actitud. Una actitud de queja. Es todo el tiempo. Se queja por todo. Todo el tiempo está murmurando. Nunca está contento. Y Pablo está diciendo a estos hermanos, oye, ustedes para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, tienen que mostrar que ustedes son hijos de Dios a través de esa actitud. De una actitud de contentamiento, no de murmuración, no de contienda. Pero bueno, porque allá afuera hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay mucha gente allá afuera que tiene razones para quejarse, desde la perspectiva humana. Tienen muchas razones para quejarse. Vaya, haga el ejercicio, vaya a almorzar a Plaza del Caribe o a cualquier otro lugar, cuando salga de aquí, y va a entrevistar a la gente y dígale, ¿usted tiene hoy alguna razón para la cual usted se quejaría? Yo vengo de parte del Servicio de Quejas Internacional. Estoy haciendo una entrevista. ¿Usted tiene alguna razón para la cual quejarse? Nadie. Casi seguro que nadie le va a decir, no, yo no tengo ninguna razón para quejarme. Todos ser humano, todos van a decir algo, alguna razón por la cual nos estamos quejando. Pero el cristiano, Pablo está diciendo aquí, el que está en Cristo, el que es la iglesia de Dios, tiene que cuidarse de eso, que esa no sea su actitud, que la gente no lo conozca por eso. Usted sabe que usted conoce a gente que una de sus características es esa. Esta persona se queja por todo y todo el mundo lo sabe en la familia, en la iglesia, en los amigos, en el trabajo. Ya conocen a esta persona que es la que más se queja, la que siempre está murmurando. Mi hermano, si usted está en Cristo, si usted es un creyente, Pablo está diciendo, oye, para que tú seas irreprensible, sin mancha, como hijo de Dios. En otras palabras, Pablo está siendo muy fuerte aquí, aunque no parezca ahí. Pablo está diciendo, oye, muestra que eres un hijo de Dios y que tienes un Padre en los cielos que te ama y que te cuida, no teniendo una vida de tanta queja. Porque cuando tú te estás quejando todo el tiempo y estás murmurando todo el tiempo, eso no está haciendo testimonio para los que no son de Cristo. Porque imagínate los que están en lo tuyo, que van a decir, oye, pues si ese se queja igual que yo, todo el tiempo es lo mismo que yo. Tiene que haber una diferencia entre un creyente y un no creyente. Y Pablo está diciendo, oye, lo primero, muestren que son hijos de Dios. En segundo lugar, ahí mismo en ese verso 15, ¿por qué Pablo está exhortando a esta iglesia para que quiten de sí esa actitud de murmuración? Número uno, para que muestren que son hijos de Dios, que tienen un Padre que los cuida y los ama.
Número 2, para que sean luz en este mundo de tinieblas. Para que sean diferentes. El pastor Carlos leía cómo Cristo hablaba en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y noten las palabras incluso poéticas que el apóstol Pablo está utilizando. Ustedes muestren que son hijos de Dios en medio de esta generación maligna y perversa, para que ustedes puedan brillar como luminares en este mundo caído. Pero mi hermano, para que tú puedas iluminar como una estrella, hay otras versiones que dicen para que sean como estrellas en un cielo oscuro, algo así. Esa es la idea que presenta el apóstol Pablo. Pero para que ustedes puedan iluminar con la luz de Cristo a este mundo que los está observando, ustedes tienen que quitar esa actitud de queja. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque mientras más se quejen, menos van a mostrar la luz de Cristo a otros. Porque mientras más murmuren, recuerden que al final siempre están murmurando contra Dios. Y menos van a ser efectivos siendo una luz en medio de las tinieblas. Mi hermano, ¿quieres ser tú una luz que resplandece para Cristo en medio de una generación maligna y perversa? Debes en esta mañana, de una vez y por todas, decirle a Dios que te ayude. Si esa es tu lucha, con esa actitud que has manifestado muchas veces de murmurar contra Él, de quejarte contra Él. Pero también el apóstol Pablo, en tercer lugar, no solamente está exhortando a la iglesia de que ellos dejen la murmuración a un lado, primero porque tenemos que mostrar que somos hijos de Dios con un Padre que nos cuida y que nos ama. Número 2, porque si nos quejamos tanto, si murmuramos tanto, no vamos a ser efectivos siendo la luz del mundo, la luz de Dios en un mundo de oscuridad. Pero en tercer lugar, para que podamos ser testigos fieles del poder del Evangelio. Para que tú puedas ser un testigo fiel de que el Evangelio tiene poder, de que el Evangelio transforma. Para hacer eso tienes que quitar esa actitud de murmuración y queja, dice Pablo. Para ser un testigo fiel del poder del Evangelio. Para que puedas dar testimonio de que lo que Pablo había dicho en Filipenses capítulo 1:6 es real. Cuando él había dicho del Dios que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. Así que para que pueda ser eso, un testimonio fiel del poder del Evangelio, del poder de Dios, debes dejar a un lado la murmuración y la queja. Esto lo dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Y la palabra de vida, cuando se presenta en este contexto, es el mismo Evangelio. Asidos del Evangelio, agarrados del Evangelio. Mostrando la verdad del Evangelio. Pero ustedes pueden mostrar la verdad del Evangelio cuando viven sin queja, cuando viven sin murmuración contra Dios. Porque imagínense un creyente que está pasando por un tiempo muy difícil y su familia, las personas cercanas a él, no lo ven con una actitud de queja constante. Su familia sabe que el hombre o la mujer que es su hermano está pasando por un tiempo muy difícil. Pero ellos dicen, oye, pero yo no veo a este hombre quejándose todos los días, echándose a morir, echándole la culpa a Dios. Al contrario, yo lo veo con fe. Al contrario, yo veo que el poder de Dios está en él. Ese es el propósito, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que no tengamos esa actitud de murmuración o queja, porque cuando hacemos eso, si tenemos esa actitud de murmuración y queja, ya no vamos a estar dando testimonio de que estamos asidos a la palabra de vida, de que estamos agarrados al Evangelio, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil. Tú tienes dos opciones, es lo que Pablo está diciendo al final de cuentas. O te quejas y vives con una actitud de queja durante toda la prueba, o en medio del dolor y en medio del sufrimiento puedes decirle, Señor, yo sé lo que dice Filipenses 1:6. El Dios que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. Y en medio de esto yo quiero dar testimonio de tu poder. Para las personas que están alrededor mío, sepan que yo estoy asido al Evangelio, que yo estoy agarrado de ti, Señor. Y en vez de quejarme, te voy a alabar. Y en vez de quejarme, te voy a dar gracia. Y en vez de quejarme y murmurar contra ti, Señor, voy a confiar en ti.
Eso es lo que el apóstol Pablo está animando a que esta iglesia pueda hacer. De hecho, mira lo que dice el mismo versículo 16. Para que en el día de Cristo, el día final, cuando venga Jesús a buscar su iglesia, Pablo dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, oye, tengan esta actitud que yo les estoy pidiendo, para que al final, cuando venga Cristo, yo pueda ver que yo no corrí en vano. Yo pueda ver de que verdaderamente ustedes no vivieron una vida de queja y murmuración, sino que ustedes vivieron una vida donde vieron el poder de Dios manifestado en sus tiempos difíciles. Mi hermano, yo creo que usted sepa algo. Recuerden el contexto. Pablo está escribiendo esta carta. Pablo escribió el verso 14, cuando dice, hagan todo sin murmuración, sin queja. Y él no estaba en un hotel 5 estrellas, en una oficina con aire acondicionado escribiendo esas palabras. ¿Dónde Pablo estaba cuando escribió esta palabra? En una cárcel. Esta carta que Pablo escribe desde una cárcel con condiciones muy difíciles, podía ser una carta que estuviera llena de quejas. Oye, mi hermano, oren por mí porque mira, aquí no me sirven las 3 comidas que yo quería. Aquí en la cárcel no hay ventilación. Oye, oren por mí porque estoy aquí en la cárcel y estoy desanimado ¿sabe? Imagínense, podía ser una carta así, solo de queja. Sin embargo, como el poder de Dios estaba en él y él quería demostrarlo, ¿sabes de qué se convirtió esto? Una carta de gozo. Donde Pablo le está diciendo, hagan todo sin murmuración, sin queja ni contienda. Luego los versículos 17 y 18, el mismo apóstol Pablo, miren lo que presenta ahí. Dice, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, oye, aunque yo tenga que ser derramado como un sacrificio. Recuerden que él está en la cárcel y probablemente él iba a morir, él no sabe. Él dice, aunque yo esté aquí en la cárcel y sea derramado como un sacrificio y lo que encuentre es la muerte, Pablo está haciendo un ejemplo en el verso 17 de lo que él les acaba de decir a la iglesia. Aunque yo sea derramado como un sacrificio y lo que encuentre es la muerte, no me voy a quejar. Miren lo que dice. Al contrario, dice el versículo 17, aunque yo sea derramado sobre un sacrificio, como un sacrificio, dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo está cambiando la queja por el gozo. Pablo está diciendo, yo que estoy en una cárcel y que probablemente aquí pueda ser derramado como un sacrificio. Puede ser que me maten aquí en la cárcel. Pero yo voy a hacer un ejemplo para ustedes también, de hacer todo sin murmuración y sin queja. Pablo se podía estar quejando allí diciendo, oye Dios, yo tenía planes. De hecho, Pablo los tenía. Pablo tenía planes de ir a España y a otros lugares. Hay algunas tradiciones que dicen que Pablo llegó a España en algún momento. Pero Pablo tenía muchos planes antes de ser encarcelado. Y de momento imagínense, ¿cómo es que mientras el mundo necesita de Cristo, el principal apóstol a los gentiles está en una cárcel? Y usted dice, oye, Dios está perdiendo el tiempo. Y usted sabe que Pablo estuvo preso varios años. No fue una semana. Y dice, oye, ¿cómo es que Dios permite que el principal predicador del evangelio esté preso por 2 años? ¿Qué está pasando ahí? Esa podría ser la queja de nosotros. Cuando usted se queja en contra de Dios y murmura en contra de Dios, usted está cuestionando la soberanía de Dios. Pero no solamente eso, tú y yo estamos cuestionando la sabiduría de Dios, su sabiduría. Porque estamos diciendo, Señor, te equivocaste. Me tienes en un sitio o en un momento, en una circunstancia donde yo no tenía que estar. El apóstol Pablo, desde la perspectiva humana, pudo haber dicho eso. Señor, te equivocaste. Yo estoy en una cárcel, yo quiero estar afuera predicando el evangelio. Señor, tu sabiduría no está bien. Pero sin embargo, él no cuestionó eso. Sin embargo, él dijo, Señor, yo estoy aquí en la cárcel, pero yo no voy a murmurar ni quejarme contra ti. Noten en el verso 17, él dice, aunque yo sea derramado como un sacrificio, con todo y eso, yo me voy a gozar en ti, Señor. Yo me voy a gozar, yo me voy a alegrar en el Señor, dice el versículo 17.
Y luego, para terminar ahí en el verso 18, invita a la iglesia. Noten que todo se construyó desde el verso 14 al 18. Les dijo, no murmuren, no se quejen, porque si ustedes murmuran y se quejan, y esa es su actitud constante, ustedes no van a mostrar, en un mundo y una generación perversa y maligna en la cual ustedes viven, no van a mostrar que ustedes son hijos de Dios. No van a mostrar que ustedes son la luz de Dios en medio de la oscuridad. No van a mostrar el poder de Dios. Y por eso les da el ejemplo de él mismo. Dice, yo estoy aquí en la cárcel, voy a ser sacrificado, probablemente, pero sin embargo me estoy regocijando y no me estoy quejando. Y por eso los invita en el verso 18 diciéndole, asimismo yo les digo a ustedes y los invito, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ustedes están libres allá afuera, yo estoy en una cárcel. Y si yo les estoy animando esto, los invito a que ustedes también, a pesar de las circunstancias que cada uno tenga, en vez de quejarse y murmurar contra Dios, les invito a un mejor camino. Gócense en lo que Dios está haciendo. Descansen en lo que Dios está haciendo. Confíen, regocíjense en lo que Dios está haciendo. Mi hermano, y esto hay mucha gente que lo ha visto como masoquismo, como algo que los cristianos están medio frenéticos o locos, como que van a gozarse en medio del sufrimiento. Y usted sabe que un cristiano se puede gozar en medio del sufrimiento, no por el sufrimiento mismo. El sufrimiento es malo en sí. El sufrimiento es dolor. Nadie se va a gozar de eso. No es por eso que un cristiano se goza en medio del sufrimiento, por el sufrimiento mismo. Un cristiano se goza en medio del sufrimiento porque sabe que él está en las manos de Dios, aún en medio de ese dolor. Porque él conoce a su Dios. Y él dice, ¿sabe qué? El sufrimiento, eso duele de verdad. Y si yo me enfoco en eso, me quejo y murmuro y estoy ahí en esa. Pero si en medio de este sufrimiento y en medio del dolor, un dolor real, yo me enfoco en Dios, yo puedo gozarme en Dios. Porque sé que Dios algo bueno sacará de este sufrimiento. Eso es lo que hace un creyente. Cuando en medio de tiempos difíciles decide confiar en Dios, en vez de murmurar contra Él, en vez de quejarse en contra de Él. Al final de cuentas, mis hermanos, el ejemplo más grande de uno que en medio del sufrimiento no murmuró contra Dios es Jesús. Pablo acaba de hablar a esta iglesia y le acaba de decir, oye, tengan la mente de Cristo. Ese que fue a la cruz y fue por amor. Nadie lo obligó. Mi hermano, y busquen el lugar donde él se esté quejando y se queje y murmure contra Dios y que esa sea su actitud y él diga, no, yo no voy para allá. Señor, yo no quiero hacer esto, ya. No hay una queja, no hay una murmuración delante de Dios. Cristo entonces es el modelo más grande. Mi hermano, ya en conclusión, vea conmigo cómo Pablo construyó esta sección del pasaje. Verso 14. Le dice a la iglesia, hagan todo sin murmuración. No importa, mi hermano, eso incluye todo. Todo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en la iglesia. Eso incluye cualquier circunstancia. No importa lo que esté pasando, haz todo sin murmuración, sin contienda, sin queja. Luego les dice las razones. Versos 15 al 17. Y les dice, no se quejen y no tengan esa actitud de murmuración. Porque hay un mundo que los está mirando. Y para que ustedes puedan ser un buen testimonio al mundo, de que en medio del dolor y en medio del sufrimiento, usted tiene un Dios que los sostiene. Para que ustedes muestren que son hijos de Dios y que tienen un Padre en los cielos que los ama y los cuida. Para que ustedes sean luz en la tiniebla. Para que ustedes muestren que ustedes están asidos, agarrados del Evangelio, en medio del dolor. Escojan un mejor camino. Pablo termina diciendo ahí, escojan el camino que yo cogí. Yo estoy aquí, listo para ser sacrificado en una cárcel, probablemente para morir. Pero en medio de esto no me quejo. Yo me gozo en el Señor. Y por eso terminó en el verso 18, haciéndole esa misma exhortación a los hermanos. Regocíjense conmigo, gócense conmigo, porque aún en medio del dolor, ustedes saben que Dios los sostiene. Y que Dios está cumpliendo parte de su obra en ustedes. Mi hermano, un antídoto para la murmuración
es no estar centrados en nosotros mismos. Lo que vimos al inicio del capítulo 2. Porque tú murmuras y te quejas más mientras más centrado estás en ti mismo. Noten la mayoría de las veces que tú te quejas por algo, es que tiene que ver con algo que tiene que ver contigo. Mi hermano, y estoy hablando de las cosas básicas aún. Las cosas de la casa, lo diario, el trabajo. La mayoría de nuestras quejas nacen en nuestro corazón por estar centrados en nosotros mismos. Oremos hoy al Señor, mi hermano, para que el Señor nos guarde. Para que el Señor no permita que tengamos esta actitud de queja y murmuración como vimos hoy que tenía también el pueblo de Israel. Tengamos cuidado de quejarnos tanto por lo que nos falta que no agradezcamos a Dios por lo que ya Él nos dio. A veces nos quejamos demasiado por lo que nos falta, por los problemas, por las situaciones, pero no somos agradecidos a Dios. Mi hermano, no es algo fácil dejar de quejarnos. No es algo fácil porque es natural en el hombre, es lo que hacemos constantemente, lo hemos hecho desde pequeño. Naturalmente no es fácil dejar de quejarnos y murmurar. Pero usted sabe qué, Pablo dijo en este mismo capítulo, nos mostró el camino. Dijo, oye, ocúpense, esfuércense, pero dependan de la obra que Dios está haciendo en ustedes. O sea, en otras palabras, ocúpate, esfuérzate, trata tú todo lo que puedas de no quejarte, no murmurar. Pero a la misma vez, depende de Dios, ora al Señor. Y dile en esta mañana al Señor, Señor, ayúdame, si hay una actitud de queja en mí, quizás que yo ni me haya dado cuenta. Quítala. ¿Usted sabe cuál es el mejor ejercicio para esto? Usted puede preguntarle a la persona más cercana a usted, ¿cuántas veces usted se quejó esta semana? Yo lo hice. Y cuando ustedes vean a mi esposa la próxima vez, le preguntan. Yo hice el ejercicio mientras preparaba el sermón. Y en un momento dado yo le pregunté, yo le dije, oye, Stephanie, ¿cuántas veces yo me he quejado esta semana? Delante de ti. O sea, ¿cuántas veces delante de ti me he quejado por todo, por lo que sea? Me he quejado por algo de la iglesia, me he quejado por algo de la convención, me he quejado por algo del trabajo, me he quejado por algo de la familia, me he quejado por algo de la misma casa, me he quejado porque me mandaste a hacer algo y yo estaba haciendo otra cosa y me quejé. En todo. Y ese momento es cuando tú te arrepientes de haber preguntado. Pero es un buen ejercicio. Porque verdaderamente si tú quieres hacer ese ejercicio y si la persona que está cerca de ti es sincera, pues claro que ya sacó una lista ahí. Me dijo, sí, esta semana sí, te quejaste un montón. Y te quejaste por esto y me acuerdo que te quejaste por aquello. Y estabas leyendo y yo te dije que hicieras aquello y te quejaste. Dijiste, ay, ahora no, ahorita. Pero con queja, con murmuración. Me dijiste que hiciera aquello con el nene y te quejaste. Mi hermano, y es solamente, tú me hubieras preguntado antes y yo decía, no, yo no tengo esa actitud que yo estoy hablando aquí de queja. Yo no la tengo. Es más, yo podía decir, ¿sabes qué? Yo conozco y te puedo enumerar. Tengo este fulano, un familiar mío, ese, el premio se lo ganaron. De queja. Aquel que conozco por allá también se queja demasiado. Es un murmurador o una murmuradora. Yo no me hubiera puesto en la lista, siendo sincero. Hasta que le pregunto a la persona más cercana a mí, que es mi esposa, y me dice que sí, que yo estaba ahí. Así que mi hermano, es un buen ejercicio que usted haga también, lo invito. Pregúntale a la persona que usted tiene cerca en su casa. ¿Cuántas veces yo me quejé esta semana? Es más, en un día. Porque a veces usted está ciego a eso y no se da cuenta. Pero sea sincero delante de Dios y escoja el camino. ¿Sabes cuál es el camino al final? Primero, pedir perdón. En mi caso me tocó pedir perdón a mi esposa. Ser consciente de que, mira, es real, entonces yo me quejo demasiado, tengo que estar consciente de esto. Porque es un principio bíblico, se me está diciendo aquí, lo acabo de ver. Yo estaba preparando un sermón de esto. Y también pedir la gracia de Dios. Y orar al Señor. Y decirle, Señor, ayúdame, de verdad que me quejo demasiado. Señor, de verdad, perdóname porque yo he murmurado tanto contra ti. Señor, me he quejado tantas veces de la vida. Me he quejado de esto. Me he quejado de lo otro.
Me he quejado de que me tocó esta enfermedad. Me he quejado de que no me salieron los planes que yo tenía en el trabajo. Me he quejado de que no me llegó el cheque. Me he quejado de aquello y lo otro. Y al final nuestra vida es una queja constante. Mi hermano, pero mientras más nos quejamos, recuerden lo que decíamos ahorita, menos vemos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Escoja un mejor camino, escoja el camino del agradecimiento. Escoja el camino del gozo, que es el que Pablo está hablando aquí, en el que usted le dice a Dios, Señor, aún en medio de esto, yo tengo dos opciones. Yo o me quejo, y me quejo, y me quejo, y me quejo, y murmuro. O Señor, en medio del dolor, en medio de este tiempo, yo te miro a ti. Decido gozarme porque sé que algo tú estás haciendo en medio de este dolor y puedo descansar en ti. Mi oración en esta mañana, mis hermanos, es que cojamos ese mejor camino que se nos ha mostrado hoy. Que cojamos siempre el camino del gozo en el Señor, del agradecimiento al Señor. Cuando tú estás enfocado en quién es Dios, en lo que Dios está haciendo en tu vida, y eres gozoso con eso, estás satisfecho con eso, mi hermano, no va a haber espacio para la queja, no va a haber espacio para la murmuración. Porque al contrario, todo lo que pasa en tu vida, tú vas a decir, esto tiene un propósito. Y yo puedo gozarme en el Señor, a pesar de que duele y de que esté sufriendo. Yo puedo seguir gozándome en el Señor, porque Él tiene un propósito y el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades. Señor, venimos delante de ti primeramente pidiéndote perdón, porque aún siendo ignorantes de esto, porque aún no sabiéndolo, Señor, muchas veces tenemos una actitud de queja. Muchas veces tenemos una actitud de murmuración. Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre, te pido, a través de tu palabra, si alguno de nosotros tiene hoy esa actitud de murmuración y de queja constante. Y que hoy podamos ir delante de ti, depender de tu gracia y decirte, Señor, ayúdame. Yo no quiero quejarme tanto, yo no quiero murmurar contra ti. Señor, al contrario, yo cojo el camino del gozo, el camino de la confianza en ti, Señor. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de los tiempos difíciles. Señor, ayúdanos porque no es una tarea fácil. El quejarnos, el murmurar, siempre nuestra primera reacción como humanos. Pero ayúdanos, Señor, a ver las cosas desde la perspectiva espiritual. Señor, ayúdanos a ver que cada cosa que nos pasa tiene un propósito, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que esa obra que tú empezaste la terminarás. Ayúdanos a confiar en eso. Ayúdanos a estar tan centrados en ti, en tu carácter, en tus atributos y en la obra que tú estás haciendo en nuestra vida. Señor, que no haya espacio para la queja, para la murmuración. Que al contrario haya gozo sabiendo de que tú siempre tienes propósitos, Señor, aunque no los entendamos. Señor, ayúdanos hoy, que no sea el camino de la queja, que no sea el camino de la murmuración el que cojamos. Ayúdanos hoy siempre a escoger el camino de la confianza en ti, Señor, el camino del gozo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que la grabes en nuestros corazones y en nuestras mentes y que hagas ese fruto que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mi hermano, al final de cuentas, gracias. Al final de cuentas, usted tiene que pensar hoy, yo le invito a que usted medite hoy. En primer lugar, todo lo que Pablo está diciendo, noten que parte del modelo de Jesús. Todo, él dice, sean humildes y te presenta a Jesús. No murmuren y te acaba de presentar a Jesús. Como aquel que no cuestionó, que no murmuró contra Dios y no se quejó. Así que esto simplemente no son como reglas o aspectos moralistas para que usted se lleve hoy y diga, mira, pues ya no me voy a quejar más. No, mi hermano, siempre véalo conectado a Jesús. Lo que usted está queriendo es ser como Jesús. Usted diga, oye, yo no quiero murmurar ni quejarme y entender lo que Dios está haciendo mejor y gozarme en el Señor, porque dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. O sea, Jesús no escogió el camino de la queja y la murmuración. Jesús escogió el camino del gozo en el Señor, de la confianza en el Señor.
Y usted diga, yo quiero ser como Jesús. Ese es mi llamado, crecer y madurar en la fe. Pero mi hermano, sea práctico. Prepárese bien, tenga una buena conversación. No era solo en sentido de broma, es verdad. Lo invito a que usted tenga una conversación. Si usted quiere trabajar esta área en su vida con alguien cercano a usted, que le pueda dar luz y decir, mira, de verdad, me estoy quejando demasiado y quiero cambiar esto. Trate de ser intencional la próxima vez. Trate de... Yo era intencional esta semana con mi esposa y cuando venía la queja, yo le decía el verso 14. Yo se lo decía a ella y ella me lo decía a mí. Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuración. Sea creativo, pero busque la manera de usted, mi hermano, evitar la queja y la murmuración. Es más grave de lo que parece, porque hace que nuestra mente ya no está puesta en Dios. Miren el pueblo de Israel, repase otra vez ese pueblo. Oye, ellos acaban de ver a Dios. Ellos acaban de cantar una canción hermosa del poder de Dios y comenzaron después a quejarse en la próxima escena. Así que cuando se estaban quejando, ya su mirada no estaba puesta en ese Dios soberano, grande, fuerte, que los había sacado de Egipto. De hecho, ahora la imagen que tenía de Dios era bien distorsionada. Ahora era un Dios que no los amaba. Ahora era un Dios que los sacó de Egipto para matarlos al desierto. Miren al nivel. Lo que hace la queja, lo que hace esa actitud de murmuración, nos lleva a distorsionar la idea de Dios. Así que cuidémonos de esta actitud de murmuración y queja. Escojamos el camino del gozo en el Señor, la confianza en el Señor. Pero de igual manera, si estás hoy aquí en esta mañana y no estás en Cristo, considera, mira a Cristo, mira ese modelo perfecto de aquel que sin queja fue a la cruz a morir por nuestro pecado. De aquel que no puso excusa, de aquel que fue allá y se entregó, él siendo Dios, se humilló a la muerte más vil y lo hizo por amor. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en él, que cree en la obra que hizo él allí en la cruz, será salvo. Y esa promesa puede ser real en tu vida hoy, si no lo ha sido. Solamente poniendo tu fe en Jesús, solamente diciéndole en esta mañana, Jesús, en oración, perdona mis pecados. He escuchado la palabra, he escuchado el evangelio, he escuchado que no puedo salvarme a mí mismo. Por eso Jesús tuvo que ir. Porque si hubiera otro camino, lo hubiera cogido. Pero no había otro camino, ese fue el único camino. Y hoy yo reconozco que ese es el único camino para que un hombre se pueda salvar, Señor. Hoy te invito a que hagas esa oración si no la has hecho y vengas a Cristo. Vengas a Él y estés con Él desde hoy en adelante. Y cuando desde hoy en adelante tengas pruebas, tengas circunstancias, tengas tiempos difíciles, puedas permanecer ahí aferrado a Él. En vez de la queja, escogiendo la alabanza del Señor. Mi hermano, que el Señor nos ayude porque no es algo fácil para nosotros también como creyentes hacer esto que estamos hablando. Es una tarea difícil, pero oramos hoy para que el Señor nos ayude de pasar de la queja a la alabanza. Haga el ejercicio esta semana de cuántas veces usted se quejó tal vez la semana pasada versus cuando escuchó este sermón, cuando escuchó la palabra de Dios, cómo eso debe ir mermando en su vida. Sea más consciente de eso. Y la próxima vez que usted vaya, antes de quejarse con su boca, piénsalo. Diga, Señor, no quiero quejarme, pero tu palabra dice que no lo haga. Yo quiero confiar en ti y gozarme en ti. Así que, mi hermano, que el Señor así nos ayude.